gobierno de Trinidad y Tobago informó que se mantiene en constante comunicación con Venezuela ante la amenaza de que el tanquero Navarima, que contiene más de 1 millón de barriles de petróleo, continúe peligrosamente inclinándose y amenazando con zozobrar en el Golfo de Paria. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Exteriores y de Asuntos Extranjeros de la Comunidad del Caribe dijo además que su equipo de expertos está listo para acudir al área e inspeccionar la zona donde zozobra el buque. Ante esta petición, el régimen venezolano acordó permitirle a un equipo de expertos de Trinidad y Tobago cruzar la frontera y llegar hasta el barco, pero después del 20 de octubre. Del mismo modo, las autoridades de Trinidad han tenido comunicación con el embajador de Venezuela y de Estados Unidos en Puerto España, con el representante de Exteriores de Nicolás Maduro, así como con otros funcionarios de Energía, Salud y Seguridad Nacional, para que estuvieran atentos a esta situación. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago exigió que se intervenga en el accidente marítimo y afirmó que ese gobierno se mantiene preocupado por el potencial riesgo a la seguridad y al ambiente causado por este barco. La embajada estadounidense advirtió a la estatal PDVSA que tome responsabilidad del suceso para evitar cualquier desastre ambiental en aguas venezolanas. Por su parte, la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional reiteró el llamado público que hiciera el pasado 13 de agosto en cuanto a una alerta de riesgo de derrame petrolero en el Golfo de Paria, en el estado Sucre, que pondría en riesgo la biodiversidad de las costas venezolanas y el Caribe. Así lo informó la presidenta de la comisión, María Gabriela Hernández del Castillo, este domingo. Hernández denunció que el riesgo de derrame por el buque tanque Navarima aumenta de forma alarmante. Recordó que la Comisión de Ambiente del Parlamento venezolano emitió llamados de alerta públicos a distintas instituciones nacionales e internacionales hace más de 2 meses. El buque tanque Navarina se encuentra anclado en el Golfo de Paria, presumiblemente está cargado con 1.300.000 barriles de crudo y como consecuencia del peso y mareas, el barco se percibe más inclinado de lo normal, así lo denunció el pasado mes de agosto. La parlamentaria agregó que ninguna sanción puede impedir que la italiana Eni o PDVSA traspasen ese crudo que constituye hoy en día un riesgo tan grande para la nación y el Caribe. La diputada Hernández agregó que la dictadura está devastando todos los espacios naturales, reservas de agua, parques nacionales con bosques de morichal, tropical y de manglares indispensables para mitigar los gases de efecto invernadero que afectan al mundo entero. Y también expertos en materia medioambiental advierten que continúa el vertido de hidrocarburos en el mar desde el centro de refinación Paraguaná al noroccidente de Venezuela. El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, ha reportado desde aproximadamente una semana sobre una importante derrame en la zona. A través de su cuenta en Twitter compartió imágenes satelitales que dan cuenta de que las refinerías de Cardón y Amuay están descargando crudo libremente y que su impacto se extiende por más de 15 kilómetros en el Golfo de Venezuela. El profesor Klein publicó también en agosto pasado una investigación en la que demostró a través de un modelo numérico con validación satelital que el derrame de hidrocarburo ocurrido ese mes en el Golfo Triste tuvo origen en la refinería El Palito. Y la crisis de combustible que vive Venezuela no ha parado a pesar de la llegada de 3 cargueros iraníes a finales del mes de septiembre y a principios de octubre. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa enviando cargamentos de hidrocarburo a Cuba como parte de los acuerdos de cooperación que mantienen las dos dictaduras. Este fin de semana habría zarpado otro tanquero venezolano desde el centro de refinación Paraguaná en el estado Falcón al noroccidente de Venezuela con destino a la isla de Cuba. Se trata del buque Terepaima, según explicó a través de su cuenta en Twitter el ingeniero químico y especialista petrolero Armand Delon. Este sería el tercer envío en el mes de octubre hecho por la estatal PDVSA hacia Cuba. Los primeros días de este mes fueron enviados los buques Ícaro y Sandino cargados de petróleo y combustible a la isla. Según el especialista, la dictadura chavista sigue enviando al menos 6 cargueros mensuales cargados de petróleo y combustible en medio de la fuerte crisis que vive el país por la escasez de gasolina y otros derivados del petróleo.
Y cambiamos de tema, y es que el gobierno de Colombia impuso medidas cautelares sobre 6 propiedades de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, que han sido valoradas en más de 9 millones de dólares. La Fiscalía colombiana impuso medidas cautelares sobre 6 propiedades de Saab valoradas en 9.877.000 dólares, de acuerdo con la información revelada a través de la cuenta oficial del organismo en la red social Twitter, y esto por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticias y concierto para delinquir. El empresario colombiano fue detenido, como sabemos, el pasado 12 de junio, cuando su avión hizo escala para recargar combustible en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en Cabo Verde. Y sobre este tema, el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, condenó que mientras la crisis humanitaria golpea cada día más a los venezolanos, el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, poseía propiedades multimillonarias en ese país. Millones de dólares que hoy no están en hospitales venezolanos, ni en educación para nuestros niños, y mucho menos en alimentos para nuestro pueblo, indicó el diplomático venezolano después de que las autoridades colombianas impusieran medidas cautelares sobre las propiedades de Saab. El embajador Guanipa pidió justicia por el desfalco que ha ejecutado Nicolás Maduro y sus allegados a costa del hambre de los venezolanos. Amigos, recuerden que todas las informaciones que aquí les hemos presentado las pueden encontrar también en nuestro sitio web ebtvmiami.com, con toda la programación totalmente en vivo disponibles para ustedes las 24 horas. Recuerden también mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales, @ebtvmiami.